En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 11 de diciembre del 2025. Queridos hermanos, este tiempo de Adviento que la Iglesia celebra cada año es una preparación a la Navidad. No obstante lo cual, la Iglesia sigue mirando adelante la venida gloriosa del Señor. Son dos sus venidas, la primera como Redentor, la segunda como Rey. La Navidad fue el comienzo de su vida, o mejor dicho, su vida empezó con su encarnación, pero con la finalidad y el corazón vuelto hacia su triunfo, al cumplimiento de la divina voluntad, así en la tierra como en el cielo, que es su reino. Y como cada año, el próximo 16 de diciembre, empieza la novena de Navidad, para revivir con Jesús los 9 meses en que formó su humanidad en el seno materno. Desde el principio empezó la redención con los 9 excesos de amor y de dolor que Luisa cuenta desde el comienzo de su primer volumen. Sus escritos son la manifestación de la divina voluntad como vida de Dios, que debe ser la vida de sus hijos. Será el cumplimiento de su reino. Una Navidad que no estuviera orientada hacia el reino no sería la Navidad. La novena de Navidad es una conocida práctica tradicional de la piedad popular, que expresa un profundo misterio, una verdad teológica, que Jesús, Dios y hombre verdadero, nos ha tenido en él a todos, y desde el primer momento de su encarnación ha realizado su obra de Redentor con pleno uso de razón y voluntad humana y divina. Toda la historia tiene como fin el pleno cumplimiento del proyecto de Dios, la venida de su reino y por tanto la venida gloriosa del Señor como Rey. Y dice San Pablo: después será el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre tras haber reducido a la nada todo principado y toda potestad y poder. Es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será aniquilado será la muerte, porque todo lo que ha salido del Padre debe volver a Él como respuesta a su amor. El Señor, que es, que era y que viene, como lo llama el Apocalipsis, ha venido, está presente y vendrá. Vino cuando se encarnó, volvió de la muerte cuando resucitó, subió al cielo en su ascensión y a la vez está siempre con nosotros de varios modos, especialmente en la Eucaristía, para prepararnos a su venida gloriosa. En la misa, después del Padre Nuestro y en preparación a la comunión, el sacerdote dice: líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Su venida, cada venida suya, es precedida y preparada por la Santísima Virgen su Madre, así como todo el proyecto de Dios a partir de la encarnación del Verbo ha empezado con la Inmaculada Concepción de María y con su fiat, hágase en mí. Por eso, el 8 de diciembre hemos celebrado la fiesta de la Inmaculada, el primer triunfo del reino de Dios. Ayer, 10 de diciembre, hemos celebrado la milagrosa traslación de la Santa Casa de Loreto, la parte externa de la casa de la Santísima Virgen en Nazaret, en la que el Verbo se hizo carne cuando se encarnó en el seno de su madre, donde empezó su vida histórica, terrena, donde empezó nuestra redención. Ese prodigio ocurrió en el 1294. Sucesivamente,
El 12 de diciembre, mañana, es la gran fiesta de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en 1531, cuando dejó su imagen estampada en la tilma o pequeña túnica del santo indio Juan Diego. En ella, conservada milagrosamente, la Madre del verdadero Dios por quien se vive, nuestra piadosa Madre, como ella se presentó, se muestra encinta, como en el misterio de la visitación que prosigue todavía. Se muestra como la mujer vestida de sol, que dice el capítulo 12 del Apocalipsis, que aparece encinta. Pero ¿encinta de quién? En pleno siglo XVI. Encinta del Sagrado Corazón, encinta del amor de los amores, encinta de Cristo Rey. Así ella anuncia y prepara precisamente la venida de Cristo Rey. María es figura y madre de la Iglesia, la cual ahora está encinta y gime en la gran tribulación, gime en los dolores del parto del reino de Dios. Uno de los médicos que examinó la imagen en la tilma puso su estetoscopio debajo de la cinta que María lleva como signo de estar encinta y escuchó los latidos que rítmicamente se repiten, 115 pulsaciones en un minuto, las de un niño en el seno materno ya próximo a nacer. Las sucesivas apariciones históricas de la Santísima Virgen son sobre todo para prepararnos a la venida de Cristo Rey. Y lo dice ella a Luisa en su llamamiento materno: vengo a invitarte a que entres en el reino de tu mamá, es decir, en el reino de la divina voluntad, y llamo a la puerta de tu corazón para que me abras. Si tú supieras mis ansias, mis suspiros ardientes y también las lágrimas que derramo por mis hijos, si tú supieras cómo ardo de deseo de que tú escuches mis lecciones, todas del cielo, y aprendas a vivir de voluntad divina. En este libro tú verás maravillas, encontrarás una madre que te ama tanto, que ha sacrificado a su amado Hijo por ti, para poder hacerte que vivas de esa misma vida de la que ella misma vivió estando en la tierra. Ah, no me des ese dolor, no me rechaces, acepta este regalo del cielo que te traigo, acoge mi visita, mis lecciones. Has de saber que yo recorreré todo el mundo, iré a cada individuo, a todas las familias, a las comunidades religiosas, a cada nación, en todos los pueblos, y si hace falta, seguiré yendo siglos enteros, hasta que no haya formado como reina a mi pueblo y como madre a mis hijos, para que conozcan y hagan reinar por todas partes la divina voluntad. ¿Ves, hija mía, ese mismo amor infinito de Dios que en la redención se quiso servir de mí para hacer bajar el Verbo eterno a la tierra, me llama otra vez a que actúe y me encomienda la fatigosa tarea, el sublime mandato de formar en la tierra los hijos del reino de su divina voluntad. Maternamente premurosa me pongo por tanto a la obra y te preparo el camino que te deberá conducir a este reino feliz. Para considerar estas dos realidades, la presencia viva y actual de nuestro Señor, que no es sólo un recuerdo, y su venida futura y deseada, dos cosas que a primera vista parecen contradictorias, debemos tener en cuenta la relación del tiempo, dimensión propia de la criatura, con la eternidad, una relación que es un misterio para nosotros. Otro misterio que nos supera infinitamente y que nunca podremos comprender totalmente es el de los diferentes modos como Jesucristo está presente.
Ante todo, es omnipresente con su divinidad. Es más, no sólo está presente en todo lugar y en todas las cosas, sino que todo está presente en Él. Está presente con su humanidad en los lugares y en el tiempo histórico de su vida en la tierra. Y con su humanidad glorificada está físicamente en el cielo a la derecha del Padre, y al mismo tiempo en la tierra con su presencia física en la Eucaristía, en la que está presente con todos los momentos de su vida histórica y con su redención. Otra es su presencia diferente en los otros sacramentos. Además, su presencia, dice, cuando 2 o 3 de nosotros estamos unidos en su nombre. Su presencia cuando se lee su divina palabra. Su presencia en sus hermanos pequeños cuando les hacemos el bien o el mal. Su presencia en el alma y en gracia. Son tantas distintas formas de estar presente, excepto, lógicamente, en el pecado. Por tanto, son varias venidas en el tiempo. Una fue su venida en la encarnación como Redentor, en la plenitud de los tiempos. Otra fue su venida gloriosa en su resurrección, cuando volvió de la muerte a la vida. La venida de las 3 divinas personas en quien lo ama, que forman en él su morada. Su venida a nosotros en la Eucaristía para formar en nosotros su vida y su reino. Su segunda venida gloriosa como Rey al fin de los tiempos, o sea, la parusía, para tener su reino. Al final, su última venida para el juicio final, al fin del mundo o de la historia, que más que venida será su definitiva manifestación. El Señor compara la venida de la divina voluntad para reinar con la de su encarnación para redimirnos. Por tanto, implícitamente está diciendo que su venida gloriosa, gloriosa según Dios, es ya una realidad actual. Lo dice en este capítulo que leo del volumen 27, capítulo del 21 de octubre de 1929. Hija mía, mi divina voluntad reina. Se puede comparar conmigo, el Verbo eterno, que bajando del cielo me escondí en el seno de mi Madre Celestial. ¿Quién sabía nada? Nadie, ni siquiera San José al principio sabía de mi encarnación, que yo ya estaba en medio de ellos. Solo mi inseparable Madre estaba al corriente de todo. De manera que el gran portento de mi bajada del cielo a la tierra había ocurrido, y en realidad mientras con mi inmensidad existía en todas partes, cielos y tierra estaban contenidos en mí, con mi persona estaba contenido en el seno materno de la Inmaculada Reina. Nadie me conocía, era ignorado por todos. Aquí tienes, hija mía, el primer paso de comparación entre mi Verbo divino cuando bajé del cielo y mi divina voluntad, que da su primer paso para venir a reinar en la tierra. Como yo di mis primeros pasos hacia la Virgen Madre, así mi voluntad dio sus primeros pasos en ti. Cuando te pidió tu querer y tú se lo cediste, enseguida formó su primer acto de concebirse en tu alma, y manifestándote sus conocimientos, dándote como tantos sorbos de vinos, formaba su vida y daba inicio a la formación de su reino. Pero durante tanto tiempo, ¿quién ha sabido nada? Nadie, solo tú y yo estábamos enterados de todo. Después de algún tiempo fue puesto al corriente de lo que sucedía en ti mi representante, quien te dirigía, imagen de mi representante San José,
que había de hacerme de padre ante las criaturas, y que antes que yo saliera del seno materno tuvo el gran honor y el don de saber que yo ya estaba en medio de ellos. Después de los primeros pasos di el segundo. Fui a Belén a nacer. Fui reconocido y visitado por los pastores de aquel lugar, pero no eran personas influyentes. Tuvieron para sí la gran noticia que yo ya había venido al mundo, así que no se ocuparon de darme a conocer, de divulgarlo por todas partes, y yo seguí siendo el Jesús escondido e ignorado por todos. Pero aunque ignorado, yo ya estaba entre ellos. Era la imagen de mi divina voluntad. Muy a menudo han venido a ti de lejos y de cerca otros representantes míos que han escuchado la buena noticia del reino de mi divina voluntad, sus conocimientos y cómo quiere ser reconocida, pero unos por falta de influencia y otros de voluntad no se han ocupado en divulgarla y ha quedado desconocida e ignorada, a pesar de que ya existe en medio de ellos, pero como no es conocida, no reina. Reina solo en ti, como yo estaba solo con mi Madre Celestial y con mi Padre putativo San José. El tercer paso de mi venida al mundo fue el exilio, y eso me tocó porque vinieron a visitarme los santos reyes magos, los cuales hicieron un poco de ruido buscándome. Esa búsqueda mía puso en temor a Herodes, que en vez de unirse a ellos para venir a encontrarme, quiso tramar contra mi vida para matarme, y por necesidad me vi obligado a desterrarme. Símbolo de la divina voluntad, muy a menudo parece que hagan ruido, o que quieran darla a conocer publicándola. Pero ¿qué? Uno tiene miedo, otro teme comprometerse, otro no es capaz de darla a conocer publicándola, otro no es capaz de sacrificarse. Bien con un pretexto o bien con otro, todo acaba en palabras, y mi divina voluntad queda exiliada en medio de las criaturas. Y así, como no me fui al cielo en el destierro, sino que me quedé en medio de las criaturas, solo con mi divina Madre y con San José, que me conocían muy bien y formaba su paraíso en la tierra, para los demás era como si no existiera. Así mi fiat, habiendo formado en ti su vida con todo el cortejo de sus conocimientos, si no recibe los efectos, el fin por el que se ha hecho conocer, ¿cómo puede retirarse? Porque a nosotros, cuando deseamos hacer una obra, un bien, no hay quien nos cambie. Así que, a pesar del exilio y del ocultamiento, como hice yo, que al cabo de 30 años de vida oculta hice mi vida pública y me di a conocer, así mi querer divino no podrá quedar siempre escondido, sino que realizará su intención de hacerse conocer para reinar en medio de las criaturas. Por eso, sé atenta y sabe apreciar el gran don de mi divina voluntad en tu alma. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.